Soy Rosario Iturbe Argüelles, soy investigadora titular aquí en el Instituto de Ingeniería y mi especialidad es en ingeniería ambiental. El grupo de trabajo se llama saneamiento de suelos y acuíferos, entonces como su nombre lo indica, nos dedicamos a problemas que tengan los suelos contaminados con cualquier tipo de contaminante y a los acuíferos. Por ejemplo, estamos trabajando ahorita en Guasave, Sinaloa, en los acuíferos, para ver sustancias como los plaguicidas, que utilizan mucho allá por los sistemas de riego, y también, que no se podría considerar un contaminante, pero sí afecta mucho, es la intrusión salina, la sal que va penetrando del mar y que también se va generando por el uso de muchos productos agrícolas. Ese es un ejemplo. Pues sobre todo a lo que más nos hemos dedicado es a hidrocarburos, a derrames de hidrocarburos, que son un contaminante que creo que está en todo el mundo, con todos sus derivados del petróleo, gasolinas, diésel, etcétera. Son diferentes parámetros. Si estamos hablando de un riesgo a la salud de la población, primero tenemos que identificar a qué parámetros, de qué se trata el problema, cuál es el tipo de contaminación. Pero ahí hay que especificar más cuál es el problema específico de un sitio para enfocarnos a los parámetros específicos y se hace un análisis detallado de cada uno de estos parámetros. Por ejemplo, el diésel, nos enfocaríamos a los poliaromáticos y a los hidrocarburos de fracción media, y entonces eso se vaya al análisis que involucra un análisis de riesgo a la salud. La bioremediación es, digamos, que el método más amigable para limpiar un suelo de contaminantes. Este nació específicamente para contaminación de suelo por hidrocarburos. Y las biopilas fue uno de los primeros métodos de bioremediación que se usó, pero la bioremediación en sí consiste, por eso es la más amigable, en que se van a utilizar los microorganismos propios del suelo. Cualquier suelo en el jardín de su casa tiene muchísimos microorganismos, buenos y malos, más buenos que malos. Entonces ahí hay bacterias, hongos, de todo tipo de microorganismos, y entonces esos son los que van a ayudar a degradar, en este caso de bioremediación, van a degradar los hidrocarburos, teniendo los elementos adecuados para que puedan crecer y comerse los hidrocarburos. Los principales factores que influyen en que la bioremediación se pueda llevar a cabo es que haya una temperatura adecuada para los microorganismos, una cantidad de agua adecuada para que los microorganismos puedan vivir en ese ambiente de humedad, que tengan los nutrientes suficientes y que tengan oxígeno. Esos son los principales factores que van a permitir que los microorganismos puedan degradar los hidrocarburos. Las biopilas es uno de los métodos que se desarrolló hace más de 20 años, pensando cómo darles a estos microorganismos estos elementos de los que ya hablamos: agua, oxígeno, nutrientes, para que puedan crecer y tener el mejor ambiente. Entonces las biopilas son, como su nombre lo indica, son un tipo como de pirámide truncada. No son altas, son de cuando mucho 2 metros, y se van construyendo por capas. En cada capa de suelo contaminado con hidrocarburos se pone, después de 30 centímetros, por decir algo, se pone una línea de tubos, y después encima de esos tubos deben de estar perforados a todo lo largo, y después de esa línea de tubos se pone más suelo contaminado, otros 30 centímetros, después otra serie de tubos, y así hasta 2 metros. Entonces, ¿por qué esas tuberías perforadas?
porque ahí se van a conectar a otra tubería general en la parte exterior, en donde se le va a suministrar aire. Ese aire generalmente se introduce mediante un compresor. De esa manera todos los microorganismos van a tener oxígeno y pueden trabajar. De la misma manera, tienen que tener nutrientes. Entonces, porque el suelo puede estar muy bien, pero puede faltarle nitrógeno y fósforo. Entonces se calcula el suelo natural cuánto tiene de nitrógeno y de fósforo. Y lo que le falte, entonces se le tiene que agregar a través de nutrientes de agricultura, con fertilizantes como la urea o como el triple fosfato. Entonces se le agregan esos nutrientes de acuerdo con ecuaciones químicas y ya hay un equilibrio. Sí, de hecho hay una serie de requisitos para que las biopilas puedan ser utilizadas. El suelo tiene que ser de cierta permeabilidad para que permita el aire entre las partículas del suelo para que puedan tener ese oxígeno. Cuando un suelo es muy arcilloso, no, no permite el paso del aire entre las partículas y entonces en un suelo arcilloso no se pueden hacer biopilas. Otra es que si el hidrocarburo está en concentraciones altísimas, le va a ser tóxico a los microorganismos y se van a morir, no van a poder degradar. Entonces, esa es otra limitante. Y otra limitante es que hay otros compuestos que también les pueden ser tóxicos a los microorganismos, metales pesados en muy alta concentración, por ejemplo, o algunos hidrocarburos. Esos no le van a impedir hacer el trabajo con los hidrocarburos como el diésel, por ejemplo, pero puede ser que no se degraden hidrocarburos de anillos muy grandes, como los poliaromáticos de muchos anillos. En los casos en que el suelo es arcilloso, es lo más difícil que hay de limpiar. Hay algunos métodos, pero desgraciadamente son muy costosos, porque ya no es bioremediación. Ahí pueden actuar técnicas como lavado de suelos, o inclusive, que es el más caro, es la incineración, que de plano se incinera el suelo para eliminar todos en este caso los hidrocarburos u otros compuestos también difíciles como los plaguicidas, por ejemplo. La incineración acaba con todo eso. Pero no es lo adecuado porque también el suelo ya no queda, se pierden todas sus propiedades químicas. En la bioremediación, el suelo se puede regresar a su lugar natural porque queda limpio y puede volver a tener sus propiedades físicas y químicas de antes. Otros métodos que últimamente se han desarrollado se llaman electroremediación, porque se usan cuestiones eléctricas a través de electrodos para separar los polos de los contaminantes, pero todavía están digamos, para proyectos piloto y son muy caros también, esa es la desventaja. Pues lo más adecuado sería con educación, porque la mayoría de los derrames ocurren por tomas clandestinas. Entonces, mientras no haya conciencia en los habitantes de lo que no se tiene que hacer, pues es muy difícil evitarlo. Entonces, la concientización y la educación es lo que puede evitar.